qué nos depara más adelante este tema, pero también muchas veces hay que cuestionarnos exactamente cómo se puede repartir la responsabilidad en estos temas. Sí, claro que las policías y todos los entes de seguridad son los principales en hacer lo pertinente, lo respectivo, a evitar que esto suceda, acciones preventivas, pero como sociedad misma podemos hacer algo, tenemos que hacer algo, son parte importante de un análisis que le invitamos a hacer a continuación y escuchando también la compañía del director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, Miguel Garza, a quien le agradezco que esté esta mañana con nosotros. Y director, justo empezar con esto, en medio de toda esta situación de violencia que vemos, lo que se acaba de vivir tan solo con Jalisco y Guanajuato y con cifras de homicidios como las que estamos aportando, ¿hay algo que podemos hacer como sociedad para ayudar a que esto disminuya? ¿Sí tenemos en nuestras manos algunas herramientas o acciones que favorezcan a esto? Fíjate que en específico, buen día, muchas gracias por la invitación, Francisco. Fíjate que específicamente en el tema de homicidio es complicado porque se refiere a un delito que se deriva de relaciones, algo que se llama relaciones interpersonales. Es decir, es un delito que se da entre dos personas, bueno, o más personas, pero porque tienen algún conflicto en especial entre esas personas, ¿no? Digamos, no es alguien que sale a la calle y que mata por matar a quien sea, que también se ha dado, desafortunadamente, ya en el país. Hace un par de meses en Michoacán, pues una persona dispara contra personas que están ahí paradas cuando va huyendo, sin que tengan nada que ver con el asunto. Pero también la mayoría de los homicidios dolosos, es decir, intencionales, pues se refiere a personas que ya traen un conflicto previo, que traen una lucha de poder o algo, y que por eso se comete. Sin embargo, fíjate que sí hay una experiencia hace algunos años en Colombia, en Bogotá específicamente, que el alcalde Antanas Mocus decía, el bogotano tendría que conmemorar a la muerte, y creo que eso nos está pasando en relación a la violencia, la postura de quienes estamos en la comunidad, las personas podríamos, pues digamos que demostrar mayor consternación, preocupación, indignación cada vez que se muere una persona, y en ese sentido tristemente se empieza a normalizar y se vuelve común, pues que en las comunidades que ya citaban ahorita en la nota, pues aparezcan personas muertas, y que sea ya poca la reacción como comunidad de indignación y de condena. En los temas de violencia, director, remontándonos un poco fechas o años que han sido muy marcados, por ejemplo, podemos hablar de 2010, tal vez 2011 y algunos años previos a ello, pero siempre, sobre todo en medios de comunicación lo hemos dicho, el mayor riesgo de todo esto cuando se incrementan los índices de violencia es que caemos en normalizar. Ese es un problema que existe, que se nos hace tan común. Nuestra compañera en Colima, por ejemplo, hace poco nos comentaba en un enlace que la gente pues ya lo ve como algo tan común cuando se presentan hechos violentos. Esto es también parte de la situación compleja que vivimos respecto a la inseguridad. La hemos normalizado tanto que no nos invita o nos lleva a reclamar a la autoridad que haga algo. Sí, así es. Sabes que esa es la normalización de la violencia, pero creo que también algo que afecta es el discurso de los gobiernos en los diferentes niveles, que ocurren homicidios y luego argumentan, pues están peleando entre ellos, ¿no? Entre grupos criminales, y están compitiendo por la plaza y no sé qué. Y lo malo de ese discurso es que pareciera que nos colocamos como en dos situaciones diferentes. Una de decir, bueno, si se matan entre ellos, entonces esa gente es menos importante que otro tipo de personas que no están en ese conflicto, y pues se va metiendo en la cabeza, se va introyectando pues esa sensación de que esos son homicidios no tan importantes, pues porque son entre ellos, entre comillas, entre ellos. Y eso creo que es triste, es regresando a lo que decíamos hace ratito, digamos, de conmemorar a la muerte, pues esa persona que fue privada de la vida ayer y que posiblemente sí pertenecía a un grupo criminal, pero eso no debería importar. En realidad esa gente pues en algún momento estuvo en la escuela, tenía compañeros de clase, tenía amigos, jugaba como cualquier otro niño, y entonces
o niña, y entonces ahora lo vemos diferente porque pues está apareciendo en esos datos, y el mensaje ha sido tan poderoso de decir son grupos criminales que se están peleando, que desprendemos, ¿no? Digamos, esa parte de consternación que debería haber, ¿no? A veces hay tragedias. Recuerdo una en Irapuato que pues casi 27, 26 personas en un centro de recuperación de adicciones, llegan y las matan, y eso en otro país pues sería una tragedia que duró varios días, que tuvo presencia en medios nacionales, que provoca otras reacciones, y que acá se diluye rápidamente la nota ese mismo día a lo mejor, y luego ya no se habla de eso. Y sí, es parte de lo que comentamos también, un poco de falta de empatía, me parece. Y sucede mucho justo por lo que comenta, por el propio discurso que pueda radicar y venir, cuando la autoridad debe de explicar lo sucedido. ¿Cuáles son las formas viables que existen para nosotros como sociedad para reclamar y exigir que se haga algo? Vemos marchas, vemos plantones, se bloquean vías, por ejemplo, cuando existe la desaparición de personas, exigiendo que la autoridad haga algo, pero ¿es la movilización social la única vía que tenemos disponible actualmente para poner a trabajar a las autoridades, que si bien tal vez lo hacen, pero estén sobrepasados por el crimen organizado o por otras situaciones, pero ¿y los que no? ¿Cuáles serían las herramientas disponibles para presionarlos y que se pongan a chambear? Fíjate que hay algunos esquemas que han sido exitosos o parcialmente exitosos en otros estados, como Chihuahua, como Nuevo León, como ahora Guanajuato. Empieza apenas Guanajuato ese esfuerzo, y Hermosillo, Sonora, hay también un esfuerzo interesante de participación ciudadana activa que deciden, pues digamos que variantes, pero lo que deciden es que el impuesto, que grabar cierto impuesto y en términos de seguridad, y que cierta recaudación que se hace en esas ciudades, en esos estados que dije, se vaya a dirigir reforma policial, fortalecimiento de vías, mejorar los sistemas de investigación criminal, y obviamente a las comunidades, a los empresarios, para tener un mejor nivel de presión contra la autoridad. Es decir, si yo ya estoy participando activamente, incluso estoy poniendo recursos, pues ahora necesitamos resultados, ¿no? Eso yo lo he visto, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y ahora es muy interesante ver cómo se siente el fiscal del estado y de la zona de Juárez con el secretario de Seguridad Pública, y con la presencia de ahí y con el secretario estatal, por ejemplo, y con la presencia de personas contratadas por empresarios que son especialistas en seguridad y que presionan sobre que la policía tiene que funcionar mejor. Y también quisiera agregar, fíjate que del tema de homicidio, ahora del lado del agresor, que también lo ve como muy fácil, es un delito que casi no se sanciona, y eso tendría que mejorar, ¿no? Digamos que investigación criminal tendría que ser el camino para que la impunidad de ese delito en particular bajara, y entonces quien comete el homicidio dijera, digamos, no es tan fácil, porque sí va a ser investigado y sí va a ser sentenciado por haberlo cometido. Está complicado porque las fiscalías en este momento prácticamente en todo el país están rebasadas en número, entonces la gente va y denuncia, o se abre una carpeta por homicidio que difícilmente se va a investigar y va a llegar a un resultado de sentencia de una persona. Ya dijo las palabras claves, sobre todo el tema de la impunidad que existe y la forma en que están sobrepasadas las fiscalías. Director, muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar aquí en Mega Noticias. Parece muy buenos puntos los que toca respecto a lo que se puede, se debe y es necesario hacer respecto a esta seguridad y la participación ciudadana que esperamos se pueda seguir promoviendo. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco, un abrazo y saludos al auditorio también.